junio y nosotros no nos cansamos de recordarte todo lo que puedes hacer en tu ciudad. Las tradiciones de nuestras raíces las reconocemos por nuestros antepasados, así que invita a tus pequeños a ser parte de esto. El foro La Gruta del Centro Cultural Helénico trae la puesta en escena Chuche y la Máquina de Nubes, basada en la leyenda de El Tajín y los 7 truenos, en la que Chuche intentará rescatar a su abuelo Chocho del hacedor de nubes, pero para ello deberá vencer sus más grandes miedos. A través de sones, esta obra nos muestra la importancia de conocer nuestro pasado, preservar nuestras creencias y tradiciones, así es que asiste todos los domingos de junio a la 1 de la tarde y descubre si Chuche logra rescatarlo. Llegado el mes del orgullo y con él también el Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Del 1 al 30 de junio podrás participar en eventos de rock, cabaret, teatro, música, danza y fotografía en defensa del conocimiento de la diversidad sexual. Este festival, que inició en Nueva York en la década de los 60, llega a su edición número 31 con la temática El Pink Market y el Pink Money, sobre el que se abrirán debates en torno a la comunidad. Fusión de música y teatro puedes encontrar en el Palacio de Bellas Artes. Más de 200 artistas, entre cantantes, bailarines, músicos y creativos, traen para ti la ópera El Juego de los Insectos, con música de Federico Ibarra. Esta ópera, totalmente mexicana, aborda temas de crítica social y rompe con los esquemas tradicionales de la dirección de escena. Entre los participantes se encuentra el actor mexicano Joaquín Cosío. No te lo pierdas. El Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, el ALEF, y aún puedes disfrutar de él. Temas como los poderes cognitivos, los límites de la inteligencia y la creatividad se verán reflejados en las más de 45 actividades que se realizan en el Centro Cultural Universitario. Entre los invitados destacados se encuentra el científico Giacomo Rizzolatti, el escritor Jorge Volpi, el neuropsiquiatra Perminder Savchev de Sydney, entre otros científicos que mostrarán los avances de la inteligencia artificial. Una vez más, el Museo del Palacio de Bellas Artes nos presenta la obra de uno de los artistas más representativos de la pintura mexicana, Chucho Reyes, La Fiesta del Color. En conmemoración del 40 aniversario luctuoso del artista jalisciense, esta exposición ofrece una visión general de su producción artística. Pintor, escultor, coleccionista de arte, José de Jesús Benjamín Buenaventura Reyes Ferreira, mejor conocido como Chucho Reyes, sigue sorprendiendo con su arte tan peculiar. Descubre las maravillas de la vida, el arte y la gastronomía sin salir de tu ciudad.